Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. Mateo abrió los ojos sobresaltado, sin saber por qué. El silencio de la embajada teroniana era absoluto a esas horas, un silencio tan espeso que parecía absorber hasta el más mínimo pensamiento. Entonces, un golpe suave, casi tímido, resonó en la puerta de su habitación. No era la hora de las rondas, ni de los comunicados nocturnos, ni de ninguna actividad formal. Nadie debería estar allí. Se incorporó lentamente, sintiendo como el aire parecía más frío de lo normal, y caminó hacia la puerta. Cuando la abrió, se quedó inmóvil, sin respiración. Liria estaba frente a él. La princesa del reino estelar de Ateron, hija del monarca, guardiana de los vientos astrales, protegida por un protocolo tan estricto que ni siquiera a los embajadores se les permitía acercarse a ella sin supervisión. Liria, tan inaccesible durante el día, tan distante en las reuniones oficiales, tan controlada por su séquito. Pero ahora, estaba sola, descalza, con un manto plateado cubriéndole los hombros y una mirada en la que brillaban el miedo y algo más difícil de nombrar. Mateo no supo qué decir. Liria respiraba rápido, como si hubiera corrido un largo tramo. Mateo abrió más la puerta sin pensar del todo en las consecuencias. Liria entró sin hacer ruido, y él cerró la puerta detrás de ella. En cuanto el pestillo hizo clic, ella exhaló como si por fin pudiera permitirse sentirse viva. Se quedó de pie en medio de la habitación, temblando apenas. La luz tenue de la lámpara revelaba la suavidad de su piel azulada, el brillo dorado de sus ojos y el leve movimiento de los filamentos que emergían de su cabello, agitados por su respiración agitada. Mateo dio un paso hacia ella, preocupado. ¿Estás bien, princesa? Ella lo miró como si esa palabra fuera una carga demasiado pesada. Liria, dijo ella. Solo Liria, esta noche. El modo en que lo dijo hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Mateo. Era la voz de alguien huyendo de algo. Él tragó saliva. ¿Por qué viniste aquí? Liria se acercó un paso, tan cerca que él pudo sentir el calor extraño que irradiaba su especie, un calor suave y vibrante. Porque no estoy a salvo, contestó ella en un susurro casi inaudible. No en mis aposentos. Mateo frunció el ceño, pero antes de que pudiera preguntar algo más, Liria elevó la mano ligeramente, apenas lo suficiente para que la puerta se sellara con una energía azulada que parpadeó antes de estabilizarse. Era un gesto prohibido. Un uso de poder sin supervisión. Mateo sintió un nudo en el estómago. Algo iba realmente mal. Ella clavó la mirada en el suelo por un instante y luego la levantó hacia él, vulnerable, desarmada de toda soberbia real. Mateo, ¿puedo dormir contigo esta noche? El mundo pareció detenerse. No había formalidad en su voz. No había orden disfrazada de amabilidad. Era una súplica, cruda y sincera. Él se acercó un poco más, despacio, asegurándose de no asustarla. ¿Quién te persigue? ¿Qué pasó? Liria negó con la cabeza. No puedo decirlo. No todavía. Pero, aquí me siento, segura. La palabra tembló en su garganta. La princesa, famosa por su fortaleza mental, por su entrenamiento psíquico, por su frialdad diplomática, estaba pidiendo refugio en la cama de un humano. Mateo no la cuestionó más. Le señaló la cama con un gesto suave. Puedes descansar aquí. Liria caminó lentamente hacia el borde de la cama, como si cada paso pudiera romper algo frágil. Se sentó con cuidado y hundió los dedos en las sábanas, como si necesitara tocar algo real, algo terrenal. Sus hombros bajaron un poco, aliviados. La habitación estaba cargada de un silencio eléctrico, casi vivo. Cuando Mateo apagó la luz, creyendo que ella deseaba dormir, Liria se movió con un sobresalto y lo tomó del brazo. No, no te alejes. Su voz era apenas un hilo. Mateo se acostó a su lado, dejando espacio entre ambos para no incomodarla, pero Liria se deslizó lentamente hasta apoyarse en él. Su cabeza quedó sobre su pecho, su respiración cálida contra su piel. Su cuerpo temblaba. Él sintió como su corazón latía más rápido de lo que debería. Liria. Ella no respondió con palabras. Solo se aferró a él, como si temiera que desapareciera. Un minuto después, la ventana vibró. No por el viento. No por una corriente. Era un pulsar, una presión silenciosa que venía desde afuera, como si algo midiera la energía dentro de la habitación. Liria se encogió contra él, temblando más fuerte. No salgas de la cama. Susurró. No abras la cortina. Si lo haces, ellos sabrán que estoy aquí. Mateo tragó saliva, su espalda helada por el miedo.
¿Quiénes son ellos? Ella levantó la vista. Sus ojos dorados brillaban en la oscuridad, hermosos y aterrados al mismo tiempo. Aquellos de los que llevo huyendo toda mi vida. Mateo la abrazó un poco más fuerte, sin saber que esa noche sería el inicio de algo que cambiaría el destino de ambos. Algo más grande que miedo. Más profundo que lealtad. Algo que ya estaba despertando entre los dos. El sol comenzaba a filtrarse por los ventanales de la embajada, pintando el suelo con tonos dorados y reflejos metálicos. Mateo se despertó primero, sintiendo todavía el calor de Liria apoyada sobre él. La princesa respiraba suavemente, su rostro inclinado sobre su pecho, con los ojos cerrados y el ceño apenas fruncido en un gesto de tranquilidad que parecía ajeno a todo el peligro que la rodeaba. Él la observó en silencio, maravillado y al mismo tiempo preocupado. A pesar de su apariencia frágil, había algo en ella que inspiraba respeto, la elegancia natural de una princesa, la fuerza que siempre había sentido en sus ojos y la vulnerabilidad que ahora mostraba solo ante él. Cada respiración, cada movimiento, parecía un recordatorio de que alguien tan poderoso podía necesitar protección, y él era el elegido para dársela. Cuando Liria abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la luz del sol, Mateo notó un destello de timidez mezclado con determinación. Sus iris dorados lo buscaban, buscando seguridad. «Buenos días», susurró ella, su voz suave y temblorosa. «Buenos días», respondió Mateo. «¿Dormiste bien?» Liria asintió, pero su mirada se desvió hacia la ventana. Algo invisible corría por el aire, una sensación de amenaza que los rodeaba sin que pudieran verla. «No puedo quedarme tranquila ni siquiera en mis aposentos», dijo ella. «Algo acecha, y no sé quién ni por qué». Mateo frunció el ceño. La embajada estaba protegida, custodiada las 24 horas. Nadie podía entrar sin permiso, nadie podía acercarse a la princesa sin ser detectado. Sin embargo, algo había logrado romper esas defensas. Algo había seguido a Liria hasta su habitación y había encontrado refugio en su cama. «Entonces tendrás que quedarte aquí», dijo Mateo suavemente, acariciándole la mano. «Mientras yo esté contigo, nadie podrá tocarte». Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud, y por un instante, Mateo creyó que sus ojos podrían revelar todo lo que sentía por él. Liria, la princesa poderosa y temida por todos, estaba confiando en él de una manera que nadie más podía imaginar. Después del desayuno, caminaron juntos por los jardines estelares de la embajada. Era un lugar que solía impresionar a los diplomáticos por su belleza, fuentes de energía líquida que brillaban con colores imposibles, flores que se movían lentamente siguiendo la luz del sol y árboles que flotaban ligeramente sobre el suelo gracias a su campo gravitacional especial. Pero aquel día, Mateo apenas notaba el entorno. Su atención estaba fija en Liria, en cómo sus dedos rozaban ligeramente los suyos, en la forma en que su cuerpo se movía con gracia y cuidado, intentando no mostrar miedo pero sin poder ocultarlo del todo. «No digas a nadie que estuve aquí», dijo Liria en un susurro, mientras una brisa cálida agitaba su cabello azul plateado. «No puedo arriesgarme a que los guardias o mi familia sepan que he buscado refugio en un humano». «No diré nada», prometió Mateo. «Nadie tiene por qué saberlo». Ella sonrió débilmente, y ese gesto hizo que su corazón se acelerara. La princesa que todos veían como intocable, invulnerable y fría, ahora mostraba una fragilidad que solo él podía comprender. La cercanía entre ambos se volvía cada vez más intensa, cargada de una electricidad silenciosa que ninguno de los dos podía explicar. Durante la tarde, mientras se sentaban cerca de un estanque de energía líquida que reflejaba las estrellas del cielo artificial del jardín, Liria se inclinó ligeramente hacia Mateo. Su rostro estaba cerca del suyo, sus labios apenas a unos centímetros. «Mateo, nunca he sentido algo así con nadie», dijo con voz baja, casi temblorosa. «Contigo todo es diferente. Contigo puedo ser yo misma». Él la miró, sin palabras, sintiendo que cada latido de su corazón resonaba en su pecho como un tambor. Por primera vez, comprendió que su vínculo con Liria no era solo protección o deber. Era algo mucho más profundo. Algo que los uniría incluso frente a los peligros más grandes que aún no podían ver. Entonces, sin previo aviso, un sonido metálico y agudo resonó en los pasillos de la embajada. Mateo y Liria se tensaron de inmediato. Alguien o algo estaba cerca, acechándolos. «No es nada», dijo Mateo, intentando calmarla. «Solo los guardias haciendo su ronda». Pero Liria negó con la cabeza. Sus sentidos psíquicos estaban alertas, y él podía sentir su tensión recorrer su brazo hasta sus manos. «No son los guardias», susurró ella. «Lo sé. No puedo explicar cómo,
pero lo sé. Mateo se inclinó hacia ella, tomándola suavemente de los hombros. Entonces te quedas conmigo. Aquí. No te dejaré sola. Liria cerró los ojos y apoyó la frente en su pecho, confiando en él completamente. Mateo sintió que un peso invisible se desprendía de sus hombros. No importaba quién o qué viniera. Mientras él estuviera a su lado, ella estaba segura. Y así, mientras el sol se escondía tras las cúpulas de la embajada, Mateo y Liria permanecieron juntos en el jardín, respirando en silencio, conscientes de la amenaza que rondaba, pero más conscientes aún de la conexión que los unía. Una proximidad peligrosa, sí, pero también necesaria. Una cercanía que cambiaría sus vidas para siempre. Esa noche, Mateo no pudo dormir. La luz de las estrellas proyectada por los paneles de la embajada parecía menos tranquilizadora de lo habitual. Cada sombra en la habitación se alargaba y se retorcía, como si la oscuridad misma estuviera viva, observando. Él permaneció sentado en la orilla de la cama, revisando mentalmente cada medida de seguridad de la habitación y cada punto vulnerable. Liria dormía a su lado, recostada en su brazo, y por un momento su respiración pausada le dio una falsa sensación de calma. Entonces, la puerta se abrió. No hubo golpes, no hubo avisos. Solo un silencio que parecía absorber todo sonido. Mateo se levantó de inmediato, cada fibra de su cuerpo en alerta, y vio a Liria moverse. Sus ojos dorados brillaban con una mezcla de miedo y determinación, y su postura, aunque erguida, mostraba tensión contenida. Mateo, susurró. No puedo quedarme sola. Sin esperar respuesta, ella se acercó. Su movimiento fue sigiloso, casi felino, como si cada paso estuviera calculado para no hacer ruido. Mateo extendió la mano hacia ella, pero Liria lo detuvo suavemente, colocando sus dedos sobre los suyos, como si quisiera decir que no necesitaba protección, pero sí cercanía. Me siguen, dijo. No sé quiénes son, ni cómo me encontraron. Solo sé que vienen por mí. Mateo tragó saliva. La princesa, que todos conocían por su poder inquebrantable y su autoridad, estaba mostrando miedo. Su vulnerabilidad era absoluta, y él sintió que debía protegerla más allá de cualquier regla, más allá de cualquier lógica. Entonces no te muevas de aquí, dijo él con firmeza. Nadie entrará. Liria negó con la cabeza, su cabello plateado cayendo sobre sus hombros como un velo. Sus ojos dorados se clavaron en los suyos, y por un instante Mateo creyó que podía ver su alma desnuda. No es suficiente, susurró. Si me atrapan aquí, te harán daño a ti también. Él se acercó lentamente, sentándose a su lado en la cama. La princesa se dejó guiar, recostando su cabeza sobre su hombro. Su respiración era irregular, y Mateo sintió que la tensión de todo el día se concentraba en cada uno de sus movimientos. Tranquila, dijo, acariciándole el brazo. No dejaré que nadie te haga daño. Ella cerró los ojos un instante, pero luego los abrió, mirándolo con intensidad. Mateo, ¿y si no puedo controlar mi poder? Dijo, su voz temblando. Si pierdo el control, podrían destruirnos a los dos. Él la sostuvo más cerca. No pasará. Juntos podemos con todo. Liria inspiró profundamente, intentando calmarse. Por primera vez en toda su vida, sintió que podía confiar en un humano. Mateo no solo estaba allí para protegerla, su presencia la anclaba a la realidad, le daba fuerza para no ceder al miedo que la consumía. Se quedaron así, en silencio, escuchando el murmullo lejano de los sistemas de seguridad de la embajada. Cada sonido parecía un recordatorio de que estaban solos en medio del peligro, pero también de que estaban juntos. La princesa inclinó la cabeza y apoyó la frente contra el pecho de Mateo, y él rodeó su espalda con un brazo, sintiendo su corazón acelerado bajo la tela de su túnica. Mateo, susurró de nuevo. Nunca había sentido algo así. Con nadie. Ni siquiera con mi familia. Él la miró, sorprendido por la sinceridad de sus palabras. Nunca había visto a Liria tan abierta, tan desarmada. Su vulnerabilidad lo hacía sentir más cerca de ella, más ligado a su destino. De repente, un sonido metálico resonó en la habitación. Mateo se tensó de inmediato, y Liria también. Un frío recorrió la espalda de ambos. Algo estaba fuera, acechando. Algo capaz de romper cualquier barrera de seguridad. Ella se aferró a él con fuerza, sus manos temblando sobre su pecho. No te alejes, susurró. Si te separas de mí, no podré controlar nada. Mateo la abrazó con decisión, sintiendo como el miedo de Liria se mezclaba con un calor que lo hacía consciente de que no podía dejarla sola nunca.
La cercanía entre ambos se volvió más intensa, más urgente. Cada latido de sus corazones parecía sincronizarse, como si compartieran no solo la respiración, sino la fuerza vital que los mantenía en pie. Durante horas permanecieron juntos, sin moverse, sin hablar, únicamente sintiendo la presencia del otro. Cada sombra, cada sonido distante, cada vibración en el suelo de la embajada los mantenía alerta, pero ninguno se apartó. Mateo entendió que la princesa confiaba plenamente en él, y que esa confianza era más valiosa que cualquier protección que las paredes de la embajada pudieran ofrecer. Cuando finalmente el amanecer comenzó a iluminar la habitación, Liria se acurrucó un poco más cerca, apoyando la cabeza en su hombro. Sus dedos se entrelazaron con los de Mateo, y él sintió que aquella noche no solo había protegido a la princesa, sino que había forjado un vínculo que iba mucho más allá de la cercanía física. Mateo sabía que aquella noche era solo el principio. Algo estaba acechando fuera, algo que no descansaría hasta atraparla. Pero mientras Liria estuviera a su lado, mientras pudieran confiar el uno en el otro, había esperanza. Y por primera vez, Mateo comprendió que protegerla no era solo un deber, era un deseo imposible de ignorar. Al día siguiente, Mateo fue convocado al jardín estelar. La luz artificial del cielo de la embajada proyectaba tonos dorados y violetas sobre las fuentes de energía líquida, y los árboles flotantes se mecían suavemente, creando una atmósfera que parecía ajena al peligro que acechaba más allá de los muros. Liria ya estaba allí, sola, de pie junto a un estanque que reflejaba las estrellas artificiales. Sus brazos cruzados y la ligera tensión en sus hombros delataban que había pasado horas esperando, y que cada minuto de espera había sido un tormento. Mateo avanzó con pasos cautelosos. No había guardia cerca, ni protocolos que interfirieran, solo el silencio de la noche y la presencia de Liria, que parecía más humana que nunca. La princesa, heredera del trono de Aterón, no estaba acostumbrada a estar sola sin vigilancia, pero había elegido estar allí, frente a él, con la seguridad de que nadie la interrumpiría. Mateo, dijo con voz baja, apenas un susurro entre el murmullo del agua. Lo que sucedió anoche, lo que sentí contigo, no debería pasar. Él se acercó lentamente, midiendo cada paso. Su corazón latía con fuerza al escucharla decir aquello, porque la intimidad en sus palabras estaba cargada de algo más que miedo. Había un sentimiento profundo que Liria nunca había mostrado antes. Liria, dijo él suavemente. Puedes confiar en mí. No hay nada que temer aquí. Ella bajó la mirada, jugando con un mechón de su cabello plateado, como si cada gesto fuera un intento de ocultar su vulnerabilidad. Mateo notó que su voz se quebraba ligeramente, un contraste con la fuerza que proyectaba durante los días de audiencia o reuniones oficiales. Nunca he sentido algo así con nadie, susurró. Ni siquiera con mi familia. Mi poder me hace invencible ante muchos, pero no ante lo que siento contigo. Contigo, solo siento paz. Sus palabras lo golpearon con fuerza. La princesa que podía controlar tormentas y mover la energía de su planeta, la heredera de una línea de sangre que imponía respeto y miedo, ahora confiaba en él con cada fibra de su ser. Mateo extendió una mano hacia ella y la sostuvo suavemente, sus dedos entrelazándose con los de la princesa. Liria, yo tampoco, dijo. Contigo todo se siente diferente. El aire alrededor de ellos pareció tensarse. Mateo podía sentir la vibración de su energía, la fuerza que emanaba de ella y que normalmente controlaba con disciplina. Esa noche, sin embargo, parecía filtrarse a través de su vulnerabilidad y acercarla a él de una manera que ninguna palabra podría describir. De repente, 3 naves negras cruzaron el cielo artificial del jardín, proyectando sombras alargadas sobre la superficie del estanque. Liria se tensó de inmediato, y Mateo percibió cómo su corazón se aceleraba ante la amenaza. Vinieron por mí, dijo con voz firme, aunque sus ojos revelaban miedo. No sé qué quieren exactamente, pero puedo sentir su intención. Mateo respiró hondo y la sostuvo más cerca, protegiéndola incluso sin saber a qué se enfrentaban. Su instinto de guardián estaba activado, y cualquier temor que pudiera tener se mezclaba con una determinación feroz. Entonces no voy a dejar que te lleven, dijo. Pase lo que pase, no permitiré que te hagan daño. Liria apoyó la frente en su hombro, cerrando los ojos un instante para calmarse. Mateo sintió que su fuerza, su presencia, era el ancla que ella necesitaba para mantenerse firme. Por primera vez, la princesa heredera de Aterón se permitió depender de alguien que no formaba parte de su mundo ni de su linaje. Mateo, murmuró. Quiero que sepas algo. Mi poder despierta reacciones en ciertos humanos. Pero contigo, no hay miedo, no hay presión, no hay deber político. Solo tú.
Él la miró intensamente, comprendiendo que esa confesión era más valiosa que cualquier secreto de Estado o protocolo. Sus dedos se entrelazaron, y un silencio profundo se instaló entre ambos, cargado de significado. Por un momento, todo parecía detenerse, el murmullo del agua, el movimiento de los árboles flotantes, incluso la luz artificial del cielo se volvió tenue, como si el universo mismo los estuviera observando. Y eso me aterra, susurró Liria, levantando la cabeza para mirarlo. Porque nunca nadie había podido acercarse tanto a mí. Nunca nadie había podido quedarse. Mateo colocó su mano sobre su mejilla, sintiendo la calidez de su piel y el temblor de su respiración. No voy a irme, dijo. Mientras estés conmigo, nadie podrá tocarte. Ella cerró los ojos, dejando que sus palabras se filtraran en su mente y en su corazón. Esa noche, bajo las estrellas artificiales del jardín estelar, la princesa Liria no solo confesó sus miedos, sino también su vulnerabilidad y su confianza absoluta en Mateo. Un viento cálido recorrió el jardín, moviendo suavemente el cabello de Liria. Los reflejos en el estanque brillaron sobre sus rostros y en los ojos dorados de la princesa apareció un destello de determinación. Sabía que su mundo estaba lleno de peligros, pero también sabía que con Mateo a su lado, había alguien capaz de enfrentar cualquier amenaza. Ella extendió la mano y él la tomó. Sus dedos se entrelazaron de nuevo, y sin palabras, ambos entendieron que esa conexión era más fuerte que cualquier peligro. Bajo las estrellas, el miedo se mezclaba con la confianza, y el suspenso que los rodeaba no disminuía, sino que los acercaba aún más, consolidando un vínculo imposible de romper. En esa noche luminosa y silenciosa, Mateo comprendió que no solo debía proteger a Liria de los enemigos visibles, sino también cuidar de su corazón. Y la princesa comprendió que, por primera vez, podía confiar plenamente en un humano. Esa noche, Mateo no logró conciliar el sueño. Cada sombra en la habitación de Liria parecía moverse por voluntad propia, cada susurro del viento artificial en los conductos de ventilación se transformaba en un presagio de peligro. Él permaneció sentado junto a la ventana, vigilando el pasillo con atención. La princesa descansaba en la cama, aparentemente tranquila, pero él sabía que cualquier instante podía cambiarlo todo. Un estruendo sordo resonó desde el corredor principal de la embajada. Mateo se tensó de inmediato. No había guardia cerca, y las alarmas permanecían en silencio, extrañamente apagadas. Algo estaba sucediendo. Se levantó despacio, sus pasos silenciosos sobre el piso metálico, y se acercó a Liria, notando cómo su cuerpo reaccionaba a cada vibración de miedo en el aire. Liria, susurró. Quédate aquí. No te muevas. Ella abrió los ojos, dorados y brillantes en la penumbra, y lo miró con una mezcla de terror y determinación. Mateo, no puedo quedarme sola, dijo. No sé qué está pasando, pero lo intuyo. Antes de que pudiera reaccionar, una luz parpadeante iluminó la habitación y una onda de energía recorrió la puerta, haciendo que el marco vibrara. Mateo lanzó un salto hacia la ventana, buscando una salida alternativa, pero cuando volvió a mirar la cama, Liria había desaparecido. El corazón de Mateo se hundió. La princesa había sido tomada. La habitación estaba vacía, sus sábanas revueltas como prueba de que alguien había estado allí. No había señales de lucha, ningún guardia, ninguna alarma. Solo un símbolo extraño grabado en el suelo con energía térmica que zumbaba levemente. Mateo lo reconoció inmediatamente. Los Umbrak, los cazadores de princesas con habilidades psíquicas. Sin perder tiempo, Mateo corrió hacia el arsenal de la embajada, recogiendo armas y equipo de defensa. No había nadie que pudiera detenerlo. Su mente estaba concentrada en un solo objetivo, encontrar a Liria antes de que la llevasen lejos para siempre. Mientras recorría los pasillos, pudo sentir la presencia de la princesa en su mente, un débil hilo psíquico que lo guiaba, tembloroso, hacia donde la habían llevado. Mateo, no vengas, susurró la voz de Liria en su mente, apenas audible. Te matarán. Él no respondió con palabras. Solo corrió, ignorando las normas, ignorando el miedo, dejando que cada fibra de su cuerpo se enfocara en rescatarla. El hangar donde la encontraron estaba sumido en sombras, salvo por la luz parpadeante de sistemas inestables. 3 Umbrak rodeaban a Liria, cada uno emanando una presión que apagaba parcialmente sus poderes. La princesa estaba arrodillada, sangrando por la nariz, respirando con dificultad, pero manteniendo su dignidad. ¿Un humano? Se burló uno de ellos al ver a Mateo. Esto será rápido. Pero no lo fue. Mateo no era un humano ordinario. Su entrenamiento secreto, su fuerza y velocidad excepcionales y su instinto de combate lo convirtieron en un adversario formidable.
En segundos, lanzó un ataque preciso y devastador contra el primero de los Umbrak. El segundo cayó poco después, incapaz de seguir su velocidad y coordinación. El tercero retrocedió, sorprendido, y Liria aprovechó ese instante. Concentró su energía, liberando un estallido que atravesó la inhibición del campo de los Umbrak y derribó a su adversario con un destello que iluminó todo el hangar. La princesa cayó de rodillas, exhausta, mientras Mateo se acercaba y la sostenía con cuidado. Pensé que te perdería, susurró ella, su respiración agitada. Nunca te dejaré sola, respondió él. Nunca. Sus manos se encontraron, sus dedos entrelazados, y sus ojos se cruzaron en un silencio cargado de todo lo que habían sentido durante los días anteriores. Sin palabras, comprendieron que lo que los unía era más profundo que el miedo, más fuerte que cualquier amenaza. Mateo se inclinó hacia ella y sus labios se encontraron en un beso intenso, urgente, lleno de todo lo que habían contenido hasta ese momento. Cada segundo de aquel beso selló la promesa de que enfrentarían cualquier peligro juntos, que ningún enemigo los separaría mientras compartieran la fuerza del vínculo que habían construido. Aún después de que la batalla terminara, mientras Liria descansaba en sus brazos, Mateo comprendió que aquella noche no solo había salvado a la princesa. Había consolidado una conexión que ningún cazador, ninguna amenaza y ningún protocolo podría romper jamás. El hangar estaba sumido en un silencio tenso después de la primera ola de combate. El olor a ozono y metal quemado flotaba en el aire, y los sistemas parpadeantes proyectaban sombras que se retorcían por las paredes. Mateo sostuvo a Liria con firmeza, asegurándose de que su respiración se calmara. Ella estaba exhausta, sus fuerzas aún recuperándose del uso extremo de su energía, pero sus ojos dorados brillaban con determinación. No puedo creer que vinieran por mí, susurró ella, apoyando la frente en su hombro. Son rápidos, invisibles y letales. Mateo apretó los dientes. Sabía que esa era solo la primera oleada. Los Umbrak eran cazadores de élite, especialistas en rastrear princesas con habilidades psíquicas, y nunca actuaban solos. Algo más grande se aproximaba. De repente, un ruido metálico resonó desde la entrada del hangar. Una sombra gigantesca apareció, más alta y más imponente que cualquier Umbrak que hubieran enfrentado antes. La luz oscilante de los sistemas apenas alcanzaba a iluminar su figura, pero Mateo pudo sentir de inmediato la energía que emanaba, pura fuerza destructiva, oscura y controlada. La princesa pertenece al vacío, tronó una voz grave y resonante. Y tú, humano, morirás por desafiarlo. Liria se interpuso delante de Mateo sin dudarlo. Sus manos emitieron un brillo dorado intenso mientras comenzaba a canalizar su energía, pero la sombra la empujó con facilidad. Mateo reaccionó al instante, lanzándose hacia adelante con velocidad sobrehumana. Sus golpes fueron precisos y brutales, cada uno calculado para mantener al enemigo a distancia. La princesa, aunque agotada, se levantó con ayuda de Mateo. Juntos se enfrentaron a la amenaza, sincronizando sus movimientos. Mateo bloqueaba y atacaba con fuerza, mientras Liria liberaba ráfagas de energía que atravesaban cualquier inhibición. Sus cuerpos se movían en un ritmo casi perfecto, un baile de supervivencia que también llevaba consigo una intimidad silenciosa. Cada roce, cada contacto de manos o hombros mientras esquivaban ataques, los acercaba aún más. Mateo, mantente cerca, gritó Liria. Su fuerza es abrumadora, no puedo contenerlo sola. No me separaré de ti, respondió él, impulsado por una mezcla de furia y protección. Juntos podemos con esto. El líder de los Umbrak lanzó un ataque final dirigido directamente a Mateo. Antes de que el impacto lo separara, Liria concentró todo su poder en un estallido que se mezcló con la fuerza bruta de Mateo, creando un choque de energía y fuerza que iluminó todo el hangar. La explosión hizo que ambos cayeran al suelo, cubiertos de polvo y humo. Cuando Mateo abrió los ojos, vio a Liria arrodillada junto a él, sus brazos rodeándolo, su respiración agitada pero firme. Sus mejillas estaban rosadas por el esfuerzo, y una sonrisa débil se dibujó en sus labios mientras se la miraba. Creí que podrías perderme, susurró ella. Pero no lo hiciste. Nunca te dejaré sola, repitió Mateo, acariciando su rostro con ternura. No importa cuán fuerte sea el enemigo, no importa cuántos vengan. Mientras yo esté a tu lado, nada podrá separarnos. Liria lo miró, y por un instante, la distancia entre la princesa poderosa y el humano desapareció. Sus dedos se entrelazaron, y sus labios se encontraron en un beso breve pero intenso, un gesto que sellaba la promesa de que enfrentarían cualquier amenaza juntos. El líder de los Umbrak yacía derrotado,
pero Mateo y Liria sabían que aquel era solo el comienzo. Su mundo seguía siendo peligroso, y la embajada no sería suficiente para protegerlos. Sin embargo, después de esa batalla, su vínculo había cambiado. Ya no eran solo príncipe y guardián, ni humano y princesa, eran un equipo inseparable, unidos por la confianza y el afecto que había nacido entre la tensión y la vulnerabilidad compartida. Mientras se incorporaban y caminaban hacia la salida del hangar, Mateo rodeó a Liria con un brazo y ella apoyó la cabeza en su hombro. Ambos sabían que las sombras aún acechaban, pero también sabían que mientras estuvieran juntos, podían enfrentar cualquier cosa. La fuerza de su vínculo era más poderosa que cualquier enemigo. El cielo artificial de la embajada estaba teñido de un violeta profundo, como si la oscuridad misma hubiera decidido apoderarse de la ciudadela estelar. Mateo y Liria avanzaban por los pasillos iluminados por luces intermitentes, conscientes de que cualquier sombra podía albergar un enemigo. El líder Umbrak había caído, pero sabían que la amenaza aún no había terminado. Mateo, susurró Liria, su voz temblorosa por el cansancio y la tensión. Siento que vienen más. Puedo sentirlo en cada rincón. Él la sostuvo del brazo, acercándola a su lado. Su corazón latía con fuerza, no solo por la amenaza que acechaba, sino por la proximidad de la princesa. Cada roce, cada contacto accidental de sus manos o hombros aumentaba la tensión que había crecido entre ellos en los últimos días. No te preocupes, dijo Mateo. Estoy contigo. No importa cuántos sean. Caminando por un corredor que conducía al hangar principal, un silencio extraño se apoderó del lugar. No había ruidos de maquinaria, ni el murmullo de la energía que normalmente mantenía la embajada viva. Solo un silencio absoluto, que se volvió insoportable. Mateo instintivamente tomó la mano de Liria y la apretó, enviándole una señal de calma. De repente, las luces parpadearon y se apagaron por completo. La oscuridad los envolvió, densa y opresiva, y el aire se cargó con la presencia de múltiples enemigos ocultos. Mateo respiró hondo, ajustando su agarre sobre Liria, mientras ella concentraba su energía a su alrededor. La princesa estaba agotada, pero su determinación era inquebrantable. Mateo, susurró. Si algo me pasa, prométeme que no te alejarás de mí. Nunca, respondió él con firmeza. Pase lo que pase, no te soltaré. En ese instante, sombras negras surgieron de las paredes y techos, avanzando con velocidad sobrenatural. Los Umbrak restantes se lanzaron sobre ellos. Mateo reaccionó primero, bloqueando un ataque dirigido a Liria, y con un movimiento rápido derribó a otro enemigo. Liria liberó ráfagas de energía que iluminaban la oscuridad, derribando a los atacantes uno por uno. Su sincronización era perfecta, como si sus movimientos se anticiparan mutuamente. Pero la emboscada no terminó ahí. Desde las sombras apareció una figura más imponente, más poderosa, con ojos que brillaban en rojo intenso. Era el segundo líder Umbrak, más fuerte y rápido que cualquiera que hubieran enfrentado. Cada paso que daba resonaba como un trueno, y la presión de su presencia hacía que los corazones de Mateo y Liria latieran con fuerza. Esta noche terminará para la princesa, gruñó el líder. Y tú, humano, serás testigo de tu derrota. Mateo bloqueó un ataque dirigido a Liria, sintiendo la fuerza del golpe recorrer su brazo hasta los hombros. Cada movimiento del enemigo era calculado, brutal y rápido. Liria, a su lado, emitió un estallido de energía que hizo retroceder momentáneamente al líder, pero ella estaba agotada. Mateo comprendió que debían confiar plenamente el uno en el otro para sobrevivir. Sin pensarlo, se acercó a Liria y la tomó entre sus brazos, cubriéndola mientras él atacaba con precisión. Sus movimientos se complementaban, él bloqueaba y golpeaba, ella concentraba su poder y lo liberaba estratégicamente. La cercanía de ambos aumentaba la fuerza de sus ataques, sus cuerpos, juntos, eran un solo frente impenetrable. En un momento de desesperación, el líder Umbrak lanzó una descarga de energía dirigida directamente a Liria. Mateo reaccionó con rapidez, empujándola hacia un lado y recibiendo el impacto en su propio cuerpo. El dolor recorrió cada fibra de su ser, pero no soltó a la princesa. Ella apoyó las manos sobre su pecho, canalizando su energía para estabilizarlo, y juntos crearon un escudo que detuvo la descarga. Mateo, dijo Liria, con voz entrecortada pero determinada. Juntos. Siempre juntos. Él la sostuvo más cerca, sintiendo la mezcla de miedo, fuerza y amor que los unía. Con un grito conjunto, liberaron todo su poder hacia el líder Umbrak, un ataque combinado que iluminó el hangar y lo lanzó contra la pared opuesta. El enemigo cayó, derrotado y sin fuerzas para levantarse.
Mientras respiraban con dificultad, apoyados uno contra el otro, Mateo sintió que nunca había estado tan consciente de la fragilidad y fuerza de Liria a la vez. La princesa, exhausta pero firme, apoyó la frente en su pecho y sus manos se entrelazaron. No importa lo que venga, susurró Mateo. Mientras estés a mi lado, nada podrá vencernos. Liria lo miró, sus ojos dorados llenos de emoción y gratitud. Esa noche, entre la oscuridad, el peligro y la acción, no solo habían sobrevivido a la emboscada, sino que habían consolidado su vínculo de manera indestructible. Y mientras el silencio volvía lentamente al hangar, ambos comprendieron que la amenaza aún no había terminado, pero que juntos podrían enfrentar cualquier cosa. Nada los separaría jamás. La embajada estaba en completo silencio, pero no era un silencio tranquilizador. Cada sombra parecía moverse por voluntad propia, cada vibración en el piso metálico era un presagio de peligro inminente. Mateo y Liria se encontraban en la sala central, rodeados de sistemas de defensa que parpadeaban con luces rojas. Sus cuerpos estaban agotados, sus respiraciones eran pesadas, pero sus manos permanecían entrelazadas, transmitiéndose fuerza y confianza. Mateo, susurró Liria. Puedo sentirlo. Vienen por nosotros por última vez. Él la sostuvo más cerca, inspirando profundamente para calmar el miedo que también sentía. Sabía que cualquier momento podía ser decisivo, que la amenaza final estaba a punto de manifestarse. Pero no había dudas en su corazón. Mientras Liria estuviera a su lado, nada podría derrotarlos. Un sonido metálico resonó desde el corredor principal. Una oleada de energía oscura se acercaba. La figura del líder Umbrak, más imponente y poderosa que nunca, emergió de la penumbra. Sus ojos rojos brillaban con odio, y cada paso que daba hacía vibrar el suelo. Esta vez no habrá escapatoria, gruñó el líder. La princesa y tú caerán. Mateo avanzó un paso, colocando a Liria detrás de él. Su determinación era absoluta. Cada golpe de los Umbrak anteriores le había enseñado cómo enfrentarlos, pero esta vez sabía que necesitaban algo más que fuerza física y energía, necesitaban estar unidos, sincronizados, completamente conectados. Liria concentró su energía psíquica en un halo dorado alrededor de ambos, mientras Mateo bloqueaba y desviaba los ataques con una precisión impecable. Cada vez que sus manos se tocaban para reforzar el escudo, sentían un vínculo más profundo, un lazo que ninguna oscuridad podía romper. El líder Umbrak lanzó un ataque final, una explosión de energía que amenazaba con destruir toda la sala. Mateo reaccionó instintivamente, abrazando a Liria con fuerza, y juntos canalizaron su poder combinado en un estallido de luz que iluminó toda la embajada. La fuerza de su conexión multiplicó sus habilidades, creando un escudo que absorbió la energía del ataque y lo devolvió al líder Umbrak con fuerza devastadora. El enemigo cayó al suelo, derrotado, mientras Mateo y Liria permanecían abrazados, respirando con dificultad, pero completamente intactos. La embajada volvió a la normalidad, las luces recuperaron su brillo y un silencio tranquilo reemplazó la tensión de la noche. Liria apoyó la frente en el pecho de Mateo, y él rodeó su cintura con un brazo, protegiéndola incluso cuando el peligro había pasado. Sus corazones latían al mismo ritmo, y por primera vez desde que había comenzado todo, pudieron sentir la calma absoluta. Nunca imaginé que sentiría algo así, susurró Liria, sus ojos dorados brillando con emoción. Contigo, Mateo, no hay miedo. Solo fuerza, y, amor. Él sonrió, acariciando su rostro, sintiendo que cada palabra era verdadera. Yo tampoco, dijo. Contigo a mi lado, puedo enfrentar cualquier cosa. Siempre. Se quedaron así, abrazados, mientras la primera luz del día se filtraba por los ventanales de la embajada. La ciudadela estelar despertaba lentamente, y el peligro parecía un recuerdo lejano. Mateo y Liria sabían que su mundo seguiría siendo impredecible, pero también sabían que juntos podían enfrentar cualquier desafío. Por fin, Liria se permitió relajarse por completo. Sus hombros dejaron de temblar, su respiración se hizo uniforme y sus manos descansaron sobre el pecho de Mateo. En ese instante comprendieron que su vínculo no era solo de protección, sino de amor profundo, construido en medio del peligro, la tensión y la vulnerabilidad compartida. Mateo tomó el rostro de Liria entre sus manos y la besó, lento y cálido, un beso que sellaba no solo su victoria, sino también su futuro juntos. La princesa correspondió con igual intensidad, sabiendo que finalmente estaba a salvo y que había encontrado en el humano que había elegido una fuerza imbatible y un compañero inseparable. Al abrir los ojos, Liria sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Mateo la rodeó con un brazo, y juntos contemplaron el horizonte de la embajada,
bañados por la luz del amanecer artificial que pintaba todo de dorado y violeta. Por primera vez, sintieron que podían respirar con libertad, que la oscuridad no los alcanzaría, y que el futuro, por incierto que fuera, sería enfrentado juntos. Esa noche había terminado, y con ella comenzó un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo de amor, de confianza y de fuerza compartida. Mateo y Liria habían vencido al peligro, habían descubierto el poder de su conexión y habían encontrado en el otro un refugio que ningún enemigo podría destruir jamás. Y mientras el sol artificial iluminaba la ciudadela, los dos permanecieron abrazados, sabiendo que juntos eran invencibles, que nada podría separarlos, y que finalmente habían encontrado la paz y la felicidad que tanto habían buscado.